Este sería el segundo tema, que sería el del avión de los cadetes argentinos. Sí, cadetes argentinos es un caso de 1965. El avión argentino TC-48 con 68 personas a bordo, entre cadetes, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. Esa mañana de noviembre, la aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, identificada como TC-48, despegó desde la base, en la base aérea Howard en Panamá. Howard. Sí, Howard. No, eso lo voy vacilando. Con destino al aeropuerto de Ciudad de México, con escala intermedia en el aeropuerto de El Salvador. El objetivo de dicho vuelo era completar el 10º viaje de instrucción final de los cadetes de la Fuerza Aérea, pertenecientes a la promoción 21. A continuación voy a darles muchos datos que no pude quitar porque son verdaderamente necesarios para que cada uno pueda crear sus propias teorías. Escribí mal teorías, estoy viendo. De lo que pasó. Teorías. Teorías. Okay. Teorías. Y me faltó la... Ahí, ahora sí. Entonces voy a contar la historia. La hora estuvo. Transcurridos entre 30 y 40 minutos de vuelo, el TC-48 ya se encontraba en curso noroeste. Voy a buscar la imagen del avión y por ahí la inserto. Para que... Usted insértela donde pueda. Porque no tengo tampoco en mi cabeza. ¡Hola! ¡Hola! Va a aparecer, la imagen del modelo va a aparecer de aquí a la otra esquina de la pantalla. Y saliendo por aquí. Yo en edición, yo así con una edición. Ay, puta todo esto. un mes después. Y tira el capítulo. Sobrevolando, iba en noroeste sobrevolando el Mar Caribe cuando el motor número 4 se incendió. Okay. Sí es problema, pero se solucionaba. 2 pilotos cumplieron con el procedimiento de apagado, cortando el combustible y colocando la hélice en posición de bandera, con el fin de que la misma no generase resistencia al avance. La potencia del resto de motores fue ajustada para contrarrestar el arrastre del motor que se había apagado y compensar el empuje asimétrico resultante. El capitán Viverti, como en Inglourious Basterds que comienza, pero el mae lo hace para agarrarlos de estúpido. El mae, ¿cómo es que se apellaba? Dice, repítamelo otra vez y dice, no me acuerdo cómo se llamaba. Digamos que Viverti. Es como música. Otra vez, Viverti. Las 3 veces le dice Viverti. El mae, y Brad Pitt está así como un imbécil más grande, mae. Estoy hablando de mae. Le Coco, yo creo que era. Le Coco. Sí, joven. Le Coco. Otra vez. Los italianos son tan lindos, es como música. Y el mae, Le Coco. El capitán Viverti procedió entonces a comunicar por radio de su situación, declarándose en emergencia. Tal comunicación fue recibida por el TC-43 y por la aeronave comercial de la empresa LAXA, ¿se acuerdan de LAXA? De Costa Rica. Se estima que en ese momento el TC-48 se encontraba a unas 60 millas de la costa oriental de Panamá. Quiero hacer un paréntesis. Esa señal de emergencia le llegó a otros aviones. ¿Sí? Sí. Ahora, quiero pensar. En el mar, cuando un barco se está inundando, le llega la señal alrededor a los barcos para que lleguen a auxiliarlos. En el aire, ¿para qué puta le va a llegar la señal a otro avión? Es que yo supongo. Va a llegar otro avioncito aquí. Pásese, tirándose, weón. Está muy bien, pero es que yo pienso que tal vez los cortan. Dicen, mira, tal pista está despejada, trata de aterrizar en tal lado, está despejado. Tal vez tiene comunicación con otros torres. Por mientras aterriza en tal playa que hay. Más, ¿sabes los sacramentos? Vaya. Ustedes debo de la Virgen de los Ángeles, porque esa es la única que a 60 millas de la costa oriental de Panamá. En posteriores comunicaciones. Masacre en Texas. En posteriores comunicaciones, Viverti
refiere que ha cambiado su curso hacia el oeste. Es que eso fue el problema. Dirigiéndose hacia la costa, a la zona conocida como Bocas del Toro, que Panamá se lo robó a Costa Rica. En algún momento vamos a hablar tal vez de eso. De robos de territorio. Y que volaba a baja altitud, presentando fuego a bordo y problemas eléctricos. Estas comunicaciones fueron interceptadas por los aeropuertos de Managua, Nicaragua, y Tegucigalpa, Honduras. El piloto del vuelo del AXA, comandante Alvarado Proti, ¿Cómo? Proti. ¿Cómo? Proti. Dio instrucciones a Berti. Aquí mi Berti, aquí Proti. Para que se dirigiera al aeropuerto más cercano, que era Puerto Limón, en Costa Rica. El último contacto radial mencionó nuevamente problemas eléctricos que le estaban haciendo perder hasta la señal de radio. Y dijo que se le estaba bajando mucho, subiendo mucho el ping en Fortnite y no sí, está. No la guiaba. Más así como, maldita sea. Me volvieron a matar, man. No es para nada. A pesar de la declaración de emergencia emitida por el capitán Liberty, ni la tripulación del TC-43 ni el piloto del AXA solicitaron los servicios de búsqueda y salvamento una vez perdido el contacto radial con la aeronave. Se está estrellando. Se le cortó. Esperemos a ver que llamen. Sí, esperemos. No, si ellos ocupan ayuda, ellos llaman. Sí, ¿verdad? ¿En serio? Sí, no lo agarró el ahora es como cuando lo llaman a uno y se le corta y no agarran la llamada. Sangre, si realmente ocupa, mejor le llaman. Sí. Sin ningún tipo de lógica, se incumplió con la norma que establece la declaración de desastre cuando una aeronave se demora más de 30 minutos de la hora estimada de aterrizaje fijada en el plan de vuelo. Se esperó entonces hasta la hora que dice aquí, hasta la hora en la cual se despichó más que el avión. Considerar, se esperaron hasta una hora, no. En teoría el TC-48 se quedaría sin combustible. Ya. Se esperó hasta la hora que ellos consideraban que el avión iba a perder combustible. No, ok. A partir de, dijeron ya, ¿cuánto les puede quedar de combustible? Como media hora. ¿Qué nos vamos a poner a buscarlos antes de que se les acabe el combustible? Ya van a estar en el aire. Esperemos a que se les acabe el combustible, que ya van a estar en el suelo. A partir de entonces, con una demora de casi 8 horas, se realizó la solicitud del inicio de las tareas de búsqueda y rescate. Las operaciones de búsqueda recibieron el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con base en Albrook, Panamá, participando en total 55 naves, entre ellas aviones y helicópteros, a los que se sumaron otras unidades de Costa Rica y de Panamá también. Y ninguno pudo encontrar nada. Era lo que le llevaba, era yo creándome todo el escenario de los accidentes. ¿Cuánto puede volar un avión? Le dieron una hora de tiempo. Imaginemos toda la distancia que puede viajar un avión con esa cantidad de gasolina. O sea, del punto donde llamaron, tienen que crear todo un diámetro. Porque ellos agarran el mapa y dicen, como hicieron con el Malasia. Sí, dice, le alcanzó para una hora, no sé, no estoy diciendo estupideces, 30 kilómetros de vuelo, por decirte algo. No, demasiado. Sí, demasiado. Entonces, tiene que ser un diámetro total, 60. Exacto, sí, ellos yo me explico. Yo estaba pensando allá, decir esto. La sección. Después les cuento. Voy a trabajar allá y... Bueno. Esa es otra historia. Digamos, eso, para ir como juntando todo. O sea, el avión de Argentina salió de Argentina, no, güey. O sea, llegó a Panamá a hacer escala y rellenaron combustible. ¿Verdad? De ahí. Habían ahí en Panamá. Ya tomaron otra vez vuelo y
se prende un avión, se prende un avión, se Un prende motor, un el motor. motor 4, sí. Se supone que un avión cuando hace escala, revisan todo eso, ¿verdad? Se supone. Bueno, ahí ya, curiosamente, ya se prende un motor, el pide auxilio, El cohete. pide ayuda o ver qué hace. El piloto del ATSA le indica que hay una pista ahí, un limón. No le digo. Sí. Limón, Sí. el limón, motor, sí, el limón, que era la pista que era la de, ¿cómo se llama ahí? El aeropuerto Limón, Tobias Bolaños. No me acuerdo. No manejamos el dato. Bueno, no, pero él podía aterrizar ahí, lo cual no lo hizo. Digo yo, si yo soy piloto y a mí me dicen que hay una pista ahí, yo lo que hago es Intentando ir a aterrizar ahí. Es que ahí entramos a todo lo que... Por eso les digo que les voy a dar todos los datos para que nos hagamos ideas. Porque pasaron cosas muy raras desde que no quisieron dar, digamos, que él le avisó a los pilotos, a los otros pilotos y que no avisó y eso. Entonces uno dice, pero ¿por qué no hicieron eso? ¿Y por qué esperaron tanto para comenzar a la búsqueda y todo eso? Son cosas que uno... Yo lo que quería contar era con eso que estaba explicando, que es un desmadre de esa hora que pudieron haber agarrado hacia el mar. Porque así como pudieran haber agarrado para Nicaragua o para Panamá o devolverse, pudieran haber agarrado para los lados y se van al mar. Caen en medio del mar y ¿quién no va a ver? No sé si me iré a adelantar con la historia o seguramente sí. O lo digo, pero o sea, los buscaron en mar y tierra. Lo extraño es que un avión se estrella en la montaña, algún rastro tiene que dejar. Algún rastro tiene que dejarlo de donde impacta, árboles palos, así, donde vaya. Fuego, humo. No encontraron nada, man. Nada encontraron, pero nada, absolutamente nada. Eso va a seguir al punto del 7 de noviembre, que dice: se localizaron 25 chalecos salvavidas a 40 millas al oeste de Colón, Panamá. 3 días después, el 10 de noviembre, son dados por desaparecidos los tripulantes y pasajeros del TC-48, y para el 6 de diciembre se da por concluida la búsqueda. La Fuerza Aérea informó a los familiares que algunos restos menores habían sido localizados en el mar. Pero es muy oiga, esto es muy curioso. En las proximidades de la zona de Bocas del Toro, al norte de Panamá, muy cerca de la frontera con Costa Rica, entre los restos se hallaba una valija, algunas gorras, uniformes de cadetes, chalecos de lana, el documento de uno de los cadetes, camisas, dinero, una cámara fotográfica y un par de binoculares. El aspecto prolijo y cuidado que presentaban las prendas llamó poderosamente la atención de los familiares. Ellos dijeron: aquí como que algo no está cuadrando. Esos elementos no tenían la apariencia de haber permanecido en el mar por espacio de más de 10 días. La presunción fue confirmada cuando se realizaron análisis de salinidad a estos objetos. El resultado fue categórico: no había presencia de sal en ellos. Estos elementos jamás habían estado en contacto con el agua de mar. Los salvavidas que llevaba a bordo el TC-48 eran de color verde, los presentados por la Fuerza Aérea. A los familiares de los cadetes desaparecidos o muertos o lo que les haya pasado, eran de color anaranjado. Entonces, algo raro pasó aquí, pero lo que pasa es que no estamos seguros quiénes los encubrieron, si fue el gobierno, pudo haber sido el argentino, el tico o el panameño. Para darle un cierre a la situación, y les entregaron cosas que ni siquiera estuvieron en el mar y le dijeron: esto salió del mar. Tal vez fue como: tenemos que demostrar algo para que ya no insistan. O los mandaron en una misión secreta a Marte. Ante el reclamo de las familias, la Fuerza Aérea se vio en la obligación de reunir más pruebas que sustentaran la versión que ellos estaban dando de que el avión y toda su tripulación había desaparecido en el mar. Y para la institución castrense, ¿qué es eso? Bueno, para la institución ellos presentaron una prueba de que por su solidez parecía irrefutable. Los documentos: un par de gemelos
un billete de $100 pertenecientes al cadete Oscar Buistas, que viajaba en el TC-48. Meses más tarde ocurrió algo que desbarataría toda esa mentira y que reafirmaría la sospecha de que altos mandos tripulaban altos mandos manipularon la información que luego se le dio a las familias y al público en general. La familia Bustas recibió una carta anónima escrita por un cadete que viajaba en el otro avión, en el TC-43, que les dije que andaba por ahí. En ella el joven manifestaba que esas pertenencias les habían sido entregadas por Oscar Bustas en Panamá. Entonces lo fueron a recargar. Sí. Entonces como que ahí se cantó. Ante el temor de que le daba extraviar, los gemelos son gemelos, son los chanchos que ponen aquí. ¿No los mataste? Sí, los gemelos, como los chanchitos de Homero. Ah, ok. Ajá. Ya es que esa es su referencia. Sí, Exactamente, ¿no? Los mancuernillas, lo que llaman mancuernillas también. Esa cosa. Bueno, se los dio ante el temor de que podía perderlos o sufrir algún robo debido al desorden que había a bordo en el TC-48. Los cadetes en situación de hacinamiento, que a falta de espacio viajaban sentados en improvisados banquitos de madera colocados en el pasillo del avión. Después del accidente, el cadete anónimo había entregado estas pertenencias al director de la Escuela de Aviación, y el director de la Escuela de Aviación dijo: ya tengo pruebas. Desgraciado, no. Que viajaba en el TC-43 para que se los hiciera llegar a los familiares de su amigo desaparecido. La Fuerza Aérea no solo que no entregó los elementos a la familia, sino que los presentó como prueba, asegurando que los habían rescatado del mar. Algunas de las pruebas pasadas por agua. Y es muy antiguo como para que podamos investigar bien, pero algunas de las teorías son que en 1967 el doctor Carlos María Bianchini, un odontólogo jubilado, afirmó haber dado con el lugar del impacto. El doctor Bianchini fundamentó su trabajo en el uso de un péndulo, mapas, fotografías, magia negra, ouija, un gato muerto, un péndulo sí, mapas, fotografías de los desaparecidos que le indicaban que el avión estaba en la selva al sur de Puerto Limón, en Costa Rica. Una carta escrita por la maestra rural Talía Rojas, que aseguraba haber ayudado, y es que la maestra rural llamada Talía, yo me imagino que era un quesito, usaba bolitilla, me imagino, no sé, quiero imaginarme eso. Sí, güey, está montándose una novela. Llegar así a la selva: profesor, usted es el nuevo ayudante que voy a tener. Y yo: sí, claro, ¿qué ocupa que le escriba? ¿Ocupa que le tome dictado? Sí, profesor, qué suerte que usted sí sabe escribir. Qué suerte que usted sí sabe hablar. ¿Qué era? Ya muy viajado en la pantalla. Talía Rojas aseguraba haber ayudado y curado a algunos de los sobrevivientes del accidente aéreo. Esta mujer afirmaba también que el avión se había estrellado contra el cerro Chirripó, pero no aportó más datos precisos por temor a los aborígenes, que dijo habían saqueado los restos del avión y asesinado tiempo más tarde a unos pocos sobrevivientes. La versión de la maestra, que trabajaba en la escuelita del pueblito de Corona, coincidió con la de un niño que fue llevado al hospital de San José en Costa Rica. Encontrándose muy grave, el pequeño de 8 años, llamado Rafael, afirmó haber visto un avión en la selva y que los hombres blancos eran sus amigos. ¿Por qué hombres blancos? No sé, por puta que... No sé. ¿Son los blancos, no? Sí. Bueno, sí. No, pero sí, los argentinos son más blancos. Son más claros. Y ellos eran aborígenes. Bueno, no sé. No eran así. No.
Una semana después, bueno, yo soy muy blanco. No, sí, tienes razón. Cuando tienes razón, Sí, tienes tienes razón. razón. Tienes razón. Sí, sí, a huevo, No, huevo. tienes razón. Sí. Una semana después, Rafael murió, llevándose por Ah. siempre la ubicación exacta y la oportunidad Yo- de encontrar el lugar de la caída. Murió curioso. Ah, antes de morir, tengo que decirles que el avión estaba ahí. ¿Dónde? 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 No, más bien seguro tenemos que callar a Rafael. Sí, o lo. Hay que callar a Rafael. Sí. Dice, se le complicó con una puñalada en el corazón. Se le complicó la gripe con una puñalada en el corazón. Tiene una fractura de hacha en la cabeza. Sí. ¿Qué viene con eso? Sí, güey. Qué raro, vino por una neumonía y salió ahorcado. Le faltó el aire siempre. Sí. En las últimas 4 décadas se han realizado casi un centenar de expediciones y algunos integrantes de aquellas aseguran haber visto aborígenes en la zona del Cerro Chirripó, hoy convertido en parque nacional, luciendo relojes, gorras, anillos y prendas que sin dudas pertenecían a los cadetes, pero estos se negaron a informar de dónde las habían obtenido. Salud. La superstición y el temor a un cacique de la tribu Bribri entorpeció las investigaciones, ya que según rumores este habría ordenado el saqueo y la muerte de los sobrevivientes. Ni bajo tortura ni a cambio de fuertes sumas de dinero los aborígenes informaron sobre el paradero de los restos del avión. Me parece curioso que diga ni bajo tortura, o sea, los torturaron. ¿Quién los torturó? ¿Cómo los torturaron? ¿Los ¿Y por torturaron? qué? ¿No? ¿Quién los torturó? ¿Y por qué dicen que los torturaron? Deberían estar acallados. Eso no debería saberse. Sí, debería ser clasificado de cómo los torturaron. ¿Quién los torturó? Hay gente que tortura. Porque, ¿de dónde manda el currículum? Fueron muchos los testigos, especialmente trabajadores rurales de fincas productoras de frutas, que en la mañana del 3 de noviembre del 65 vieron un avión gris de 4 motores volando a muy baja altura y esquivando cerros. El avión, dijeron, dejaba una estela de humo negro en medio de una violenta tormenta. La incertidumbre de tener un hermano o hijo en ese avión y no saber cómo, dónde o cuándo murió debió haber sido terrible para las familias. Muchos padres murieron sin saber nunca el paradero de sus hijos y sin poder repatriar sus cuerpos. Ahí quedaron, se los comieron. Es vacío. Seguro vieron como el chiste. Vieron el avión y el chiquito me preguntó a mi papá: papá, eso se come, solo lo de adentro. Es vacilón porque ahí. Muy vacilón, sí, que se haya Sí, no. Ma, es que es vacilón porque yo siento que su madre fue hecho al propio. Ahora, Es no que hay sé. cosas, es que Es por, que eso, yo- por eso les dije, les voy a dar todos los Ya. datos, porque hay cosas, la situación es muy extraña. Sí, tal vez hasta la información que tenemos nosotros en este momento es manipulada. O sea, Sí, tal vez. Sí, también. muchas veces Hasta estamos- la investigación de. esta vara, Por eso. tiene que estar manipulado. Por ejemplo, bueno, lo que ya comenté anteriormente, que era que no hizo que no hizo caso que aterrizara en Limón, ¿verdad? Después que encontraron los chalecos en el mar, ¿sabes? Después que aseguran que se estrelló en la tierra, o sea, llegaron, Sí, pero se llega a- ¿verdad? En la tierra, sí, porque Estrellarse en el aire está. No, digamos, Bueno, digamos en la selva, No, como lo dije, si se hubiera estrellado ahí, algún rastro donde cayó tenía que ver. Sí, sí. El metal, o sea, las latas, y era un avión grande, man. Yo tengo, Tampoco eran una yo avionetica. tengo una. Aparentemente dijeron que era que los mismos aborígenes pieza por pieza se la llevaron y la tiraron en un lago. No, Es por ahí. yo voy a acotar una historia que siempre me cuenta mi tata. Bueno, ellos son de Turrialba y ellos sí habían presenciado el accidente de una avioneta. Ellos sí vieron donde la avioneta literalmente se despichó contra la montaña. O sea, digamos, ellos llegaron, no, la verdad es que no me acuerdo cuántas personas eran, pero la mayoría se murió, si no fue, si fue que o sea, toda la tripulación murió. Los cuerpos. No se sabe si. Lo único que quedó, No, Sí, pero- la cosa es que quedaron ahí. lo único que quedaron fue estas Esta suerte, eso sí. No, ¿y cómo se llama? Yo sí.
Sí. Él decía que los cuerpos, bueno, ellos, los agentes del lugar, fueron los primeros en llegar al accidente. Los que estaban enfermos. Que vea, la gente se robaba lo que sea, dicen que todo, o sea, literalmente desaparecieron casi todo. Es casi que imposible desarmar un avión. Usted va a la montaña y dice, mi tata, que él puede ir en este momento, ahí donde cayó el avión, y todavía hay fuselaje del avión. Sí, sí, Porque es tanto el fuselaje y la vara. Sí le quitaron muchas partes, como las partes eléctricas, como los relojes, como muchas cosas le quitaron. Sí. Pero el fuselaje, el esqueleto, por decirlo así, del avión todavía está ahí. Sí, sí, es imposible desaparecer un artefacto así. Y eso fue lo que dijeron, que los mismos aborígenes, para callar, para que no los culparan o algo así, se llevaron las partes y las tiraron en un lago. ¿Y con qué lo van a armar? ¿Con pura piedra? Por eso, seguro. Más. Esa así, ya de francesa, esa ya fue una teoría. o sea. Después, que un aborigen estaba en el centro de Limón, borracho, tiraba una acera, y tenía una jaque que decía Fuerza Aérea Argentina, algo así decía. De la paca. ¿Verdad? y ese mismo borrachito se fue al bar y pagó con dólares. Era un aborigen. Y yo creo que ese mismo apareció muerto después. Es que ahora lo que me pone a mí a pensar es, ¿para qué crear toda esta vara de ocultar un accidente? ¿Qué llevaba el avión? ¿Qué personas llevaba el avión? Yo siento que él llevaba plata, pero estaba... Yo siento que iba a Hitler. Se imagina. Algo llevaba ahí que... O puede ser que esa gente esté viviendo en otro lado, en una isla paradisíaca, más que cayeron allá en Hawái. Más que ¿cómo es posible que no hayan encontrado nada, pero nada? Es muy interesante que el gobierno argentino quisiera ya lo que vimos, tratar de dar por finalizar la búsqueda. Eso es lo que se me hace muy raro, porque querían ya cerrar el caso en vez de buscarlos verdaderamente. Sí. Tenemos que en el año ¿dónde puse el año? Se realizó, en años posteriores, creo que si no me equivoco, en 2010 se realizó la expedición Esperanza 4, en la que participaron familiares de las víctimas con ayuda del gobierno argentino y costarricense. Son 50 años después. No son muy buenas matemáticas, confío en usted. Y el gobierno costarricense, y se adentró a las montañas de Talamanca. En medio de la expedición, a finales de septiembre pasado, ocurrió un suceso muy curioso, ya que buscando rastros de la nave siniestrada hace 44 años en ese momento, accidentalmente se encontraron los restos de un cementerio aborigen de más de 1000 años de antigüedad, que aunque indudablemente es un hecho que hizo sonreír a la comunidad científica, no fue algo reconfortante para los familiares, que ya desde hace 3 décadas montaron un monumento en la selva para recordar a las víctimas. Pese al fracaso de esta última misión, se lanzó otra búsqueda en el 2010. Esta era la 2010. Siempre financiada por la Fuerza Aérea Argentina, que esperaba poder cerrar el triste capítulo de la aviación argentina y dar paz a los familiares que no parece en el accidente. Fueron a buscar pistas de ellos y dijeron, mira, encontramos esto otro ya. Y se olvidaron. De hecho, hasta hicieron... Se olvidaron de eso, ya seguro usaron los fondos que tenían para esa búsqueda de cosas de alguna pista de los cadetes, encontraron un cementerio y toda la atención se fue a ellos y ya. Lo vacilón es, hay una, hasta hicieron una canción, no sé si ustedes la han escuchado. Es un corrido. Un corrido, sí, de los cadetes argentinos. Si les gusta la buscan ahí, ponen corrido de los cadetes argentinos. Y ahí es una canción que explica todo. Si no tiene copyright, yo la pongo. Sí. No, creo que no tiene. y ahí, ahí, en ese corrido, narra como toda la historia, que vieron a aborígenes con relojes finos, con botones, hasta anillos, decía Fuerza Aérea y todo, hasta un señor en Limón, ahora que un reportaje que vieron no sé hace cuánto, ahí 7 días, ahora lo entrevistaron y dice, sí, yo le compré este anillo, me llamó mucho la atención, se lo compró un aborigen y veo que dice como las iniciales de Fuerza Aérea. Y el mal lo enseñó así, de hecho es un anillo de... Ahora,
¿por qué todavía hoy en día sacan reportajes? Nosotros nos cuestionamos esto. Hay algo, o sea, tiene que haber algo, o sea, no es... Es que no hacía cerrado. Sí, ¿quién nos tapó y por qué? Me parece una buena teoría que hayan participado los aborígenes, porque hay una, bueno, ya mejor no digo qué fue lo que pasó hace unos años en una comunidad indígena. Hubo un asesinato en un bar, no sé qué tantos datos dar. En un lugar que yo conozco. Todavía cierro más las posibilidades. Bueno, la cosa es que mataron a un mae en un bar. Bueno. A los chanchos, a los cerdos. Y obviamente había gente en el bar. Y las comunidades indígenas, no sé, supongo que varias, y supongo que por ejemplo esta, son muy cerradas. Entonces, a pesar de que lo hizo en un lugar donde todo el mundo lo vio, no hubo testigos. Eso fue hace pocos años. Ahora, en esos años, donde todavía eran más apegados a protegerse en comunidad, menos. Todos iban a cubrir. Sí, hasta hay una parte, no sé si ya viene por ahí o si ya se cerró, que hay un chamán, que creo que se mencionó ahí, ¿verdad? Que supuestamente, el cacique, que supuestamente ellos por motivo del asesinato, del asesinato, y así, porque aparentemente los testigos, los dos aborígenes no fueron muertes naturales, fue porque algo hubo, fue porque como que los callaron, ¿verdad? Entonces el cacique llegó y como que tiró una maldición para que eso nunca apareciera, ese avión nunca lo pudieran encontrar. Es que esa es otra teoría. Ahí es donde yo sí. Nos vamos también a lo sobrenatural. Todo eso se ha mencionado en esa historia. Antes de brincar a lo sobrenatural, solo voy a dar como una teoría también. Está bien, no podemos desaparecer el fuselaje ni esa vara ni nada, pero lo podemos enterrar. Si una comunidad se organiza, una comunidad organizada logra lo que quiere, por eso fuerza pública, vote por nosotros. No, sí, o sea, si un pueblo de 20, 30 personas se dicen, no, esto hay que desaparecer, los matamos y los dejamos allá adentro, lo enterramos y nadie sabe nada y aquí nadie dice nada. Los viejos oxidan, señor cacique. Sí. Pero comenzamos a orinar aquí. pero cuando hicieron esa búsqueda, les llevaron detector de metales y todo. Qué buen disco de metales. Los raros que no hay nada, madre, pero nada. Y lo que encontraron, lo poco que encontraron, que eran los chalecos salvavidas, de que eran color verde, y eso era la maleta que fue lo que dijo. La única evidencia. ¿Cómo se llama eso? Como insertadas. Vea, no es el caso. Si fuera algo conspirativo, man, a mí lo que se me viene a la mente es. No, es que sí lo es. Sí, es conspirativo. Así como es que en el momento que están pasando por la isla, ahora sí, tienen esa valija. Ahí hay aborígenes que van a usar esa ropa. Entonces, ya ellos se la ponen y desvían la visión. Eso es lo importante, por eso yo le decía cualquier dato que usted quiera aportar. Porque lo importante está en los detalles, es la película que vi hace poco. De hecho, porque uno, o sea, a mí me gusta mucho analizar esa vara, digo yo, si es conspirativo, aquí los maes se organizaron dentro del avión, ya prendieron el motor, pidieron ayuda como para avisar. Sí, tiraron ellos mismos las pruebas. Y ellos tiraron como, tire esa maleta y ahí alguien se la encuentra y se la ponen y ya ven que va aquí. Entonces van a buscar aquí y van a buscar allá, pero mientras están buscando aquí ya nosotros estamos largos. Yo siento que por ahí tiene que haber, porque es que jamás, siempre va a haber. A mí la gran interrogante es que llevaba esa avioneta. Iba para Estados Unidos. ¿Qué tan para México? Para México, sí. No, pero es que la TC-43 llegó a Estados Unidos. La de los cadetes iba para México. 48. Ajá. La de los cadetes, lo de los cadetes iba para México a recoger un premio. Pero la 43 llegó a Estados Unidos, nunca paró en México. A lo que dice la historia. Entonces digo, y la 43 iban los altos mandos, ya lo de la crema, como quien dice, la crema. Qué curioso. Entonces a mí yo siento que ahí llevaban un montón de plata
un montón de O algún dato. oro O algún dato. o algo mae, que legalmente había que ocultarlo, porque Sí, también se me ocurre que podría haber ido una persona que ellos quisieran silenciar por algún motivo. exactamente. Entonces el punto es tal vez era una persona, pues ya yendo a esa novela, Dan Brown, ya una hora así, una persona que ellos quisieran silenciar o eliminar por la jerarquía, digamos, algo así, porque quisieran Pero no dentro para del que no país. subiera. Y el problema que fuera que la familia de esa persona fuera poderosa o la persona en sí fuera poderosa. Ocupan eliminarla. No la pueden matar solo a ella. ¿Qué haría yo como psicópata? Matar a un montón de gente, desviar Darle la un avión y atención. que sea un accidente y se muera un montón. Que no sea Va, solo. va a desviar la atención de que solo no era precisamente esa persona, sino fue un Ajá, para Sí, accidente. que no mira, y es eso que no ¿quién es les, como quién tal. les dice a ustedes que cuando hicieron en Panamá, ¿cómo se llama? Que se montara un super narco ahí. Sí, algo así, como dicen, móntese aquí. Que no fue- que- O sabotearon el motor. Igual, o sea, igual, ese igual. avión no se estrelló, para mí Igual, ese avión no se estrelló. Cuando tengamos un tema de que haya desaparecido una persona importante, lo tenemos que analizar a ver si fue que se montó en Panamá ese. Pero ahora, hablando técnicamente del avión, si un avión de 4 motores le falla uno, Ah, no, sí, por eso, estaba bien, por eso. Man, no. Por eso, él aguantaba, él Él aguantaba. aguantaba, no se va a eso, caer. Por eso él se comunicó con las otras naves para eso, para que le dijeran que procedía, dónde aterrizaba. ajá, él no se va a caer. El problema fue que no le dieron instrucciones y le dijeron, Mae, y la, Ah, lo que se le pega pista, la- pista de Limón estaba cerquita. Estaba para O aterrizar. sea, estaba sí, por eso, cerca, el mae. problema, por eso digo, hay muchas cosas raras. ¿Por Y- qué no le dieron comunicación de decirle aterriza en tal lado? y según el protocolo, después de 30 minutos ya tienen que empezar a buscarlos. Esperaron una hora. Sí, esperaron Y más, después esperaron más. 8 horas. 8 horas. No, pero yo creo que ahí el piloto del AXA le dijo, aterrice en la pista de Limón. Ajá. El piloto del AXA le dijo. Sí, sí. Pero Ah, pero está perdieron limón, cuando está él- limón. Pero Sí, cuando sí, sí. les dijo eso, perdió comunicación. Que le estaba como fallando lo diciendo, eléctrico. como diciendo, O el piloto del AXA. como diciendo, O el piloto del Sabe, ¿qué AXA. hago? Bueno, habría que ver si eso quedó grabado en realidad. O el piloto Sí. del AXA dijo, ya le estaba diciendo que aterrizaba en Limón y se cortó. ¿ves? Curiosamente. ¿sabe? Porque, Argentina, Boca Juniors. No me puedes conseguir un autógrafo, hermano. En el 60 y... en el 65. ma, entonces es raro porque yo ese avión para mí no se estrelló. Suena que nunca tocó tierra. O sea, no tocó tierra. Ni mal, porque en el mar lo buscaron, ma. Aparatoso, sí. De hecho yo creo que fue un radio de, si no estoy equivocado, de 100 o 300 kilómetros. Sí, por eso decía yo. A un radio, de donde supuestamente fue el impacto, a un radio. Porque, y no encontraron nada. Y usted sabe que el mar flota, o sea, todo lo que flota. Debería de flota. flotar sí, ciertas cosas. Y no, y solo encontraron una, bueno, que ya vimos que no, la maleta fue Todo nada. fue implantado, o sea, eso Sí, no sí. es real. Y la demás, si fuera así, entonces a mí se me metió que fue eso, man. Ahora es donde digo yo, y repito todavía, porque siguen saliendo reportajes, porque sigue dándole la importancia a ese viaje. Y como les decía en un comienzo, cuando íbamos a tocar el tema, cada tanto vuelve a salir Ajá. el tema. Sí, se como hacen cada reportajes, 10 años, tal creo. vez Es se como vuelve a hacer Jigsaw. famoso. No, ¿cuál es? Jigsaw es. No, Ah, es. Jigsaw. Sí, es que aparece cada cierto tiempo. No, algo así es. Sí. Como el Jesper Creeper. Jeepers Creepers. Ese era, sí. güey. Bueno, y lo que les iba a mencionar, bueno, yendo, o sea, muy volado. Por ejemplo, yo me acuerdo de un profesor que nos decía, no, una profesora de antropología, que nos dijo que habían tratado de hacer un estudio, pero es que no me acuerdo en qué zona indígena. Y entraron sin pedir permiso. Y dice que porque entraron, nos dejaron ahí, que estuvieran, y que estuvieron pero hechas mierda, enfermas. Y les dijeron fue por no pedir permiso a la comunidad indígena, y tuvieron que irse. Entonces, Sí, ustedes vayan a entrar a trabajar aquí, tienen que pedir permiso. Ahí nos vamos mucho, pues yo estuve en algún momento, fui a una comunidad indígena, estuve unos días, ahí traje a nosotros nos rescatan de ahí. unos recuerdos. Y entonces me alejé mucho de la hora, quién sabe si quedó. Sí queda, sí queda. Sí, queda. Fuerte, fuerte. Sí queda. Entonces, estuve en una comunidad indígena y son muy buenas notas, o sea, es como todo.
son muy buenas notas, son muy cargas, cocinan muy rico y todo. Entonces yo me puse a hablar con ellos en la casa en la que me tocó dormir. Y me decían, vea, a nosotros llegan los de las farmacéuticas e incluso nos preguntan cuáles son las plantas, los ingredientes para una medicina X. Entonces lo que hacemos nosotros es que le damos los nombres en nuestro idioma para que ellos no puedan replicarlo, porque lo que hemos aprendido es que si le damos la receta, la farmacéutica lo va a patentar, pero muchas veces ni siquiera usan eso porque son cosas que funcionan. Como por ejemplo que nosotros podemos hacer una bebida para la mujer, que ella se la toma, yo no sé si es verdad, que ella se la toma y ya no va a tener hijos. Y cuando ella decida que ya está lista para tener hijos, le dan otra a los años y va a tener hijos. No sé qué tan verdad es eso. No sé. Pero eso me lo contaron ellos. Eso está. Yo siento que tomársela cada cierto tiempo. No, yo siento que sí es cierto. Porque las farmacéuticas igual están no, por la plata. Eso sí pasa. Y se hizo una campaña y todo porque hace unos años estaban llegando las farmacéuticas aquí con esos planes. Sí, porque usted sabe que la farmacéutica, el negocio de eso es vender medicamentos. Sí. Entonces tal vez, como dice, sí, te dan los ingredientes, pero digamos, quitémosle y nada más démosle como para mantener ahí la enfermedad, para que siga tomando el medicamento, que lo siga tomando. Es como los pacientes de quimio. Los pacientes que se ponen quimioterapia, eso es como para mantener ahí. Sí, de hecho, porque no te llegan a curar, ¿no? Sí, no, eso no lo llegan a curar. De hecho, de eso que dice usted de quimio, yo estuve viendo varios documentales sobre el tema. Y es que la quimio es una shit, ¿no? Sí, es una shit, ya es un tratamiento, o sea, cuando, no sé, en algunos años tal vez ya no tenga cómo ocultar los tratamientos que sí sirven, la gente va a mirar al pasado y así como nosotros vemos lo que era la lobotomía, por ejemplo, el tratamiento con sanguijuelas, esas cosas, ellos van a decir cómo les ponían radiación que quemaban todas las células porque la radiación no distingue entre buenas y malas. No se van así escogiendo. Usaban radiación para tratar tumores en el cerebro, o sea, quemaban todo el cerebro para matar el tumor. Van a decir que ¿qué es eso tan estúpido que sea? Y eso es lo que estamos. Sí, yo soy de la idea, de que todos se condones, ¿no? Yo soy de la idea, que usted afuera en la naturaleza está todo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no conoce por la forma de crianza que ha tenido uno, por la forma de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano no es como un perro, le duele la panza, usted lo ve comiendo pasto. ¿Cómo lo asciende? En cambio, usted le duele la panza, usted va a la farmacia. ¿Qué toma? Usted no sabe qué es bueno para usted mismo. Una pastilla ahí. Sí, y usted no sabe qué es lo que tiene esa pastilla. Ahora que estás ver. Eso es lo que vamos. Voy a dar un dato muy interesante ahora que estaba hablando de pastillas y varas de farmacéuticas. ¿Usted sabe por qué tienen los yogures, las medicinas y todas esas cargadas un plastiquito como de aluminio por encima? Sí. ¿Usted sí sabe? Plastiquito de aluminio. Bueno, eso es... Así para... No estoy seguro cuál es su respuesta, pero... Es un dato curioso que escuché en estos días. Y ojalá... Se comenzó a implementar esos plásticos de seguridad por el asesino del Tylenol en los Estados Unidos. Ese era. ¿Es por eso? Exacto. Okay. Hubo un asesino que le metía cianuro. Llegaba y le metía cianuro a las medicinas, ¿no? Entonces llegaba a comprar su pastilla para su dolor de cabeza y lo que se estaba mandando era el cianuro. Y moría. Es lo que te digo, porque nosotros no sabemos qué se está tomando. El cianuro es las pastillas que usaban los agentes secretos en la Guerra Fría, por ejemplo, para que si los agarraban y se morían, ¿no? Hubieron varios casos en ese pueblo. Entonces descubrieron que era eso, que alguien estaba llegando a las farmacias y a esos lugares y ese caso es muy tal, es el de... Porque nunca encontraron tampoco a la persona. Sí, nunca se supo bien, pero es que esas eran unas épocas... Es una hora que yo he visto mucho, digamos, leyendo este libro que ahorita estoy todavía, es que lo estoy leyendo porque no tengo plata para comprar más. La novela del 11
22 del 11 del 63 de Stephen King, que habla mucho sobre esas épocas que todo el mundo era muy confiado, todo el mundo dejaba las cosas, todo el mundo hacía las cosas, era muy tranquilo, ¿no? Sí. No decían, oh, un terrorista va a hacer tal cosa, o tal vez alguien ensució esto. Y las medicinas no tenían tapa, ni los productos, y las botellas de agua seguro usted las abría y no se sabía si alguien las había abierto antes. Chupado o llenado del tubo de... En parte para darse cuenta el asesino del Tyler, ¿no? Bueno, por lo menos darse cuenta de lo que estaba pasando, a una de las personas abrió el tarro y le llevó un olor a almendras. No toda la población puede detectar el olor del cianuro. El cianuro huele a almendras, pero no todos pueden verlo. Entonces, si a ustedes les huele algo a almendras que no debería oler a almendras, puede ser que tenga cianuro. Y ahora todos los psicoseados van a estar oliendo todo. Oliendo todo. No, pero ese cuando yo escuché la vara dije yo, qué hijo de putica más grande, muy desgraciado, porque... Sí, o sea, matar gente, primero. Después hacerlo adrede, o sea, al random, a quien sea. A usted no le importa, porque usted no está buscando un objetivo en esos específico. Tiempos, como que la gente era más, casi que más noble en esos tiempos. Como una vez que yo me monté al bus y había una aguja así en el asiento y yo, ma, que enfermo hace estas varas, o sea, ¿para qué putas ponen una aguja? Es gente que no tiene... en el o sea, su tipo de diversión ya va a un lugar muy mórbido en la vida, o sea, va como muy... Y la oculté más para que sí joda, ¿no? Me dejé bien escondida. Entonces, sí, es curioso cómo el ser humano se daña a sí mismo, ¿no? Sí. Se extermina solo y no se da cuenta. Bueno, entonces cerrando, sí, lo comía, sí. Cerrando el tema de lo que sería el caso de los cadetes, queda muy abierto el tema. O sea, por eso yo dije, les voy a dar los datos, ustedes háganse la idea, porque aparte es un caso muy viejo, entonces, ¿cómo vamos a...? Aquí muy difícilmente se va a resolver eso a menos que el gobierno argentino diga, vamos a desclasificar tal situación, en verdad vamos a dar más datos, el avión no iba para allá, iba para acá, o no sé. Sí, que tienen toda la información que ocultaron, porque eso sí queda claro que lo ocultaron. Hay algo oculto. Ocultaron todo eso. Entonces, queda a imaginación de todos ustedes allá, en casitas, ¿qué pasó con esa gente, con esa tripulación, con ese avión? ¿Dónde cayó? ¿Dónde no cayó? ¿Qué llevaba? Todo eso. Y eso sería el capítulo... En un pueblo de... Eso sería la parte 2 del capítulo número 10. ¿Eh? Ah, sí. Usted déjeme con los números que las laras que yo sé que los estoy manejando. Sí, como dijo Ernesto, esto no está, aquí no se cierra, porque no, o sea, lleva 50 años. 50 años más. Y ahí va, y ahí seguirá porque no hay una terminación. O sea, lo que hemos leído, hemos visto que hay algo ahí atrás, hay como una conspiración. No encontraron restos, no encontraron cuerpos, un avión tan grande, un avión de 4 motores, que bien 3 podía llegar a su destino, y si no, ahí estaba la pista en Limón, cerquísima. Encontraron chalecos salvavidas en el mar, pero encontraron ropa con los aborígenes, o sea, que las andaban puestas. Entonces hay mucho. O sea, yo todavía sigo creyendo que ese avión aquí no destruyó. ¿Quién sabe a qué llevaban? Algo tenían que llevar y se fueron, o sea, cambiaron de rumbo. Y la historia está condenada a repetirse, porque lo venimos y lo comentamos también, y no lo dejamos como el tema a morir, porque tal vez de aquí a un tiempo vuelva a pasar algo similar, y ya usted va a tener su criterio y su idea de que realmente no está pasando lo que usted ve en noticias. Y muchas cosas que usted ve en noticias realmente no están pasando. No están pasando, exactamente. Porque les meten como la información como para no asustarlos o para no crear ese pánico colectivo o no. Las noticias son muy amarillistas ahora, o sea, ellos si nos metemos en barras de noticias está... Ellos con tener rating inventan cada cosa que uno se queda asustado realmente. Pero la verdad es que uno puede buscar información y todo, como nosotros se lo damos a ustedes. Si ustedes tienen alguna duda de algo, pónganlo en los comentarios y nosotros buscaremos los temas y
Y aquí Las desmembramos. las desmembramos y vamos a ver que en realidad qué es lo que pasa. Esto Intentamos llegarle así al punto más crítico y lógico crítico, de sin, nosotros. sin ¿verdad? tabujos, sin nada, o sea, así como quien dice a calzón quitado, como se dice aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Sin mucho, no se trata de ofender a nadie, ni mucho menos, sino ir a lo que en realidad pasa con estas cosas. Esto aquí no se cierra. Si ustedes quieren comentar algo, lo comentan. Si quieren poner ahí sus... Si han conocido alguna historia de, mira, yo conocí a tal persona que decía, uy, sí, lo de los cadetes, no sé qué, ahí mismo, coméntenos, díganos. Porque cuéntenos. de esta historia hay varias versiones. Tal vez entre todos armemos el rompecabezas para descifrar todo lo que pasó. Exacto. Sí, porque de esto hay varias conclusiones. Sí, tal vez justo nos esté viendo un nieto de un sobreviviente, una cosa así, ya uno volándose mucho. Sí. Con lo de las noticias, me acordaste de una película que se llama Están vivos, se llama en español. Me acabo de fijar y no estoy seguro. Están vivos, sí, de John Carpenter. Y Daylight en inglés, que es de un mae que se encuentra unas gafas oscuras y se las pone y se da cuenta que esas gafas oscuras son para ver el mundo como es en realidad. Y entonces se pone a ver publicidad, digamos, no sé, cualquier, una cosa ahí política, por ejemplo, o de un partido de fútbol. Y entonces él lo ve y en realidad dice, obedece, o cállate y obedece, sigue las órdenes, no pienses. Consume, compra, bebe. Entonces, ¿cómo es que se llama la película para recomendarla? Estamos vivos. Están vivos. Están vivos de John Carpenter. Si no saben quién es John Carpenter, entonces no les gustan las películas de terror. Porque si no saben quién es John Carpenter, hay otra recomendación para que también sigan en la onda. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, noches. Nos seguiremos viendo. Este es el capítulo número 10, parte 2. Vamos a ver si continuamos con la misma temática o cambiamos de temática para seguir trayéndoles a ustedes material. Sí, o póngalo ahí, el tema que ustedes quieran que nosotros investiguemos. sí, sería interesante. No nos han propuesto temas, ¿verdad? Que te agarremos y todo. El de la monja en el hospital. Ese nos pusieron. Sí. Gris me había puesto a mí. ¿Se acuerdan? Yo le había puesto un screenshot. Sí. Pero usted, no en los comentarios. Es información filtrada. No, pero sí, o sea, igual aquí en Costa Rica hay historias que podemos... Hay muchas, pero por eso, si nos ayudaran a escoger cuál seguir, sería bueno. Aparte, como les hemos dicho en anteriores ocasiones, ustedes son parte de nuestro equipo. Y el programa es para ustedes. Ajá, y los queremos mucho, como dijo Ernesto, les agradecemos por haber llegado hasta esta parte del video y esperamos vernos y escucharnos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Chao.